anhelo por hacer su santa y perfecta voluntad. Amén. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación tras generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y grande es Jehová y digno de suprema, y su grandeza es inescrutable. Cada día bendeciré y grande es y digno de suprema, y su grandeza y cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. ¿Verdad, Señor? Es un privilegio cantarte y adorarte. Y que cada día de nuestras vidas sea un motivo más para exaltar tu santo nombre, para darte gracias por tanta bondad, misericordia, amor que derramas sobre nosotros pecadores, Señor. No somos dignos de absolutamente nada de esto, Señor. Todo es por gracia. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la gracia como un don de Dios. Gracias, Señor, por tu amor. Ahora solamente podemos decirte que nuestras vidas te pertenecen y nuestro anhelo es servirte, ser siervos fieles, Señor, ser siervos que amen hacer tu voluntad. Quizás no de manera perfecta, pero sí de manera sincera, desde lo más profundo de nuestro corazón, transformados día con día por tu Espíritu Santo, Señor, para ser cada vez más como Cristo y menos como nosotros. Vamos a cantar una sola voz, iglesia.
tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Mire conmigo, iglesia. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada, Señor. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno
creencias, nuestros principios, ante las ideologías que este mundo nos ofrece. Porque el mundo hoy llama bueno a lo que es malo y llama malo a lo que es bueno, Señor. El pecado en este mundo se ha multiplicado grandemente y nosotros somos luz y sal, Señor, para este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser testimonios de lo que tu poder puede hacer en pecadores como nosotros. Ayúdanos a ser luz y sal, a expresar a Cristo con nuestras vidas. A que Cristo sea formado en nosotros, a predicar tu palabra con valentía sin importar las consecuencias, sin endulzar el Evangelio, sin adulterar el Evangelio, Señor. A predicar un Evangelio puro, a predicar, arrepiéntete y cree en aquel que murió por tus pecados. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé. Vamos juntos, iglesia. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos su gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre. Jesús Señor.
creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán, por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria, tu majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, por Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Toda la adoración es para ti, Señor. Bendito Hijo de Dios. Bendito Salvador. Gracias por morir por nosotros en la cruz, Señor. Gracias por pagar nuestra deuda. Gracias por pagar por nuestros pecados. Reconocemos tu señorío en nuestras vidas y anhelamos servirte con fidelidad, Señor. Pero también reconocemos nuestra incapacidad sin ti. Así que te pedimos, ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Enséñanos a andar por tus caminos de justicia y de verdad. Enséñanos a amarte, a fin que nuestro amor por el mundo mengue, nuestro amor por ti crezca constantemente, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén.
Buenos días a todos aquellos que no había saludado todavía. Bendiciones nuevamente. Saludos también a todos aquellos que se pueden conectar o que pueden ver este sermón a través de redes sociales, que pueden meditar en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. Y hoy vamos a leer de los versículos 23 hasta el versículo 32. No sin antes orar. Vamos a orar en esta mañana. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, Señor, para meditar en la profundidad de tus riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Porque, Señor, estamos delante de ti, y al meditar en tu palabra, Señor, podemos ver cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién ha sido tu consejero? ¿O quién te dio a ti primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Enséñanos en esta mañana, Señor, tu palabra. Ayúdanos a caminar correctamente en ella, Señor. No solamente que tengamos un conocimiento intelectual, sino que pueda ser parte de nuestra vida práctica. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 21, verso 23 hasta el 32. Dice lo siguiente. Cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Amén.
El título de este sermón es Frutos que reflejan la autoridad de Cristo. Frutos que reflejan la autoridad de Cristo. Vivimos en un mundo que odia más día a día la autoridad, ¿no? Dios ciertamente ha establecido la autoridad, porque la autoridad trae orden. ¿Se imaginan un mundo sin autoridad? Sin embargo, si algo odia hoy el mundo es eso, la autoridad. De hecho, se está perdiendo cada día más la autoridad. Dios ha establecido las autoridades. Dios, por ejemplo, demanda que obedezcamos a los gobernantes, que nos sujetemos no por temor, sino voluntariamente delante de las autoridades que Dios ha establecido. Existen autoridades como, por ejemplo, los gobiernos, de los cuales tenemos la obligación de sujetarnos, siempre y cuando esto no niegue nuestra fe. En el momento de que un gobierno vaya en contra de nuestra fe, no estamos obligados a obedecer, obviamente. Pero la idea es que Dios ha puesto autoridades para que este mundo permanezca en orden. Es por eso que cuando un policía en la carretera nos hace el alto o el pare, ¿qué hacemos nosotros? Paramos. Tenemos que hacerlo. Si el policía nos pide que nos identifiquemos, debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es autoridad y es lo que Dios demanda, que debemos ser obedientes a las autoridades. Pero la primera autoridad que nosotros conocemos quizás son la de nuestros padres, que Dios también las ha establecido, un padre y una madre, para que podamos obedecer y vivir en completo orden. Es allí donde nosotros aprendemos inicialmente a respetar las autoridades. Claro que hoy en día vemos cómo esto poco a poco se ha quebrantado y gran cantidad de niños hoy en día no respetan ni la autoridad de sus padres. Y vemos las consecuencias que en nuestro mundo, en este mundo en el que vivimos. Pero sobre todas estas autoridades está Dios, la autoridad divina. Y esto es lo que vamos a analizar hoy. Este sermón estará enfocado en ver la autoridad divina y lo que Dios exigía del pueblo judío y lo que Dios exige de nosotros como esa autoridad. Veamos en primer lugar, hermanos, entonces, la pregunta sobre la autoridad de Cristo. Versos 23 al 25, o la primera parte del 25, dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Este evento ocurre en el templo, el mismo lugar donde Jesús previamente había volcado las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas, donde Jesús hizo esa limpieza del templo, se enojó con una ira santa, donde profirió juicio sobre la higuera al salir, o esa fue la causa por la que Jesús termina maldiciendo la higuera, que significa Israel, y profiere juicio de que nunca más haya fruto en ella. Es en ese contexto que estos hombres principales, la élite religiosa, que gobernaba el pueblo de Israel, que era la autoridad del pueblo de Israel, ellos eran la autoridad, ellos le dicen a Jesús: ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? ¿De parte de quién vienes? ¿Por qué lo haces?
¿Acaso eres superior a nosotros? ¿Superior a las autoridades? Recordemos que el templo era el lugar más importante para los judíos. Allí se reunían las multitudes. Miles y miles de personas iban allá a ese lugar. Había un lugar para los judíos y había otro patio para los gentiles. El patio de los gentiles era el que se había tomado para hacer todo este poco de negocios dentro del templo, donde se vendían, se compraban, se hacían cambios de moneda y eso era un negocio muy lucrativo. Son estas autoridades las que le hacen esa pregunta a Jesús: ¿con qué autoridad lo haces? Pero Jesús ya les había dicho previamente, o en muchas ocasiones ya, de parte de quién venía. Jesús no negaba que él venía de parte de Dios, de parte de su Padre. Siempre les habló de la misma manera. En Juan 5:18 dice la palabra de Dios: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, Jesús siempre hablaba de manera clara también. Él decía: vengo de parte de mi Padre. No era que las autoridades judías no sabían de parte de quién venía Jesús, sino que se negaban a creerlo. De hecho, consideraban a Jesús como un blasfemo. Y esa sería una de las acusaciones por lo cual llevarían a Jesús a la muerte. Ahora Jesús responde con otra pregunta. Él no responde la pregunta. Ya no era necesario responderla. Para aquel que no quiera ver, es imposible mostrarle el camino. Dice el dicho: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que Jesús les hace la pregunta acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿de parte de quién estaba bautizando? ¿De parte de quién vino? ¿De parte de Dios o de parte de los hombres? Así que el problema no era la falta de conocimiento. Más bien el problema de ellos era la falta de aceptación del Señor. Ellos no aceptarían a Juan, o nunca aceptaron a Juan, como ese hombre que venía a preparar el camino del Señor. Recuerden que de Juan estaba profetizado eso, pero estas autoridades judías jamás creyeron o jamás vieron a Juan como un verdadero profeta. Nunca lo reconocieron de esa manera. Pero ¿cuál sería la respuesta de los principales entonces? ¿Aceptación o rechazo? Veamos en segundo lugar entonces el rechazo de la autoridad de Cristo. La segunda parte del verso 25 dice: ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si pueden verlo aquí, se darán cuenta de que ellos no son honestos. Las autoridades judías sabían de parte de quién venía Juan el Bautista. Por eso les decía, el problema no es la falta de conocimiento, sino la falta de aceptación. Ellos comienzan a analizar las respuestas. ¿Qué pasa si decimos del cielo? De pronto Jesús nos responde: ¿y por qué no le obedecieron? Y si decimos de los hombres, el pueblo se nos viene encima. Noten que el temor de ellos no es el temor de Dios, es el temor de la gente, de las personas, porque de alguna manera iban a causar conmoción si decían que venía de los hombres, porque el pueblo sí tenía a Juan como profeta,
sí reconocía a Juan el Bautista como profeta, pero ellos no. Ellos no querían generar inconformismo en el pueblo, porque si había inconformismo en el pueblo, entonces el Imperio Romano tendría que tomar el control completo del templo. Y eso no les convendría a estas autoridades. ¿Por qué? Porque mientras los fariseos tenían el control de las sinagogas, los saduceos tenían el control del templo. Y eso generaba muchas ganancias. ¿Recuerdan las palabras de Cristo? Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Si analizamos la aparición del ministerio de Juan el Bautista, él estaba bautizando en el río Jordán, vestido de piel de camello, una alimentación especial. Y en Mateo capítulo 3, del verso 4 al 7, leemos lo siguiente. Mateo 3, del 4 al 7 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Pueden notarlo ahí? El problema no era la falta de conocimiento. De ello, ellos seguían a Juan. Ellos se tomaban la molestia de ir hasta el Jordán y mirar qué era lo que estaba haciendo Juan. Mientras el pueblo venía reconociendo sus pecados, Juan el Bautista bautizándolos y ellos confesaban los pecados porque él estaba preparando el camino del Señor. Estas autoridades judías veían de lejos, pero ellos no se bautizaban. Ellos no se bautizaban. ¿Por qué? Porque ellos no se creían pecadores. ¿Acaso este hombre, como viste, de esa manera, nosotros no somos dignos? Ellos se creían superiores, su orgullo llenó su corazón. Nosotros no tenemos necesidad de arrepentirnos, decían en sus corazones. Y por eso termina rechazando el ministerio de Juan el Bautista. Estas élites de religiosas que tenían como fin o estaban puestas por Dios como autoridad para el pueblo para ser pastores en medio de su redil, de su rebaño, pastores de estas ovejas. Pero cuando Cristo viene, se encuentra con algo muy diferente. Mateo 9:36 es muy explícito de lo que vio Jesús al ver el pueblo. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Pueden verlo? Mientras las autoridades, la élite religiosa que debía cumplir la función de pastorear las ovejas, las habían trasquilado, habían vuelto del templo un negocio. Jesús mira a esas multitudes viniendo detrás de él y dice que tuvo compasión porque las vio dispersas como ovejas que no tienen pastor. Similar a lo que pasa hoy en día, hermanos. Hoy en día, lastimosamente, vemos multitudes en iglesias, pastoreadas por pastores que no son pastores, iglesias que no son iglesias, sino sinagogas de Satanás. Mientras ellos están trasquilándolas, sacándoles dinero con promesas que Dios no ha dicho. Estos falsos pastores están diciendo cosas en nombre de Dios
que Dios jamás ha dicho. Es la condición, fue la condición de aquel entonces que vio Cristo. Y lastimosamente es la misma condición en la que estamos viviendo. El mismo Cristo que condenó estas autoridades religiosas, ¿acaso será que no va a condenar hoy en día a estos falsos pastores? Ellos responden al final, no sabemos de dónde era el bautismo de Juan, si del cielo o de los hombres. Esa es su respuesta, una excusa, una vil excusa, pero esa excusa no les será suficiente cuando tengan que enfrentar al infierno, al fuego ardiente, en la terrible condenación, como Juan el Bautista mismo se los dijo en Mateo 3:10. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si ustedes estuvieron en el sermón anterior, ustedes van a recordar esta frase. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Recuerdan la maldición de la higuera? ¿Por qué la maldijo? Porque no encontró en ella fruto. Dijo, nunca más haya fruto en ti. Lo mismo que Juan está diciendo. Lo mismo que Juan está diciendo. Él viene a buscar en la higuera fruto, pero no lo encuentra. ¿Por qué? Porque la higuera apenas tenía hojas. Y cuando tiene hojas, era una señal de que debería tener fruto. Pero las hojas simplemente representaban una apariencia externa. Parecer ser, pero en sí no ser. Eso ocurrió con estas autoridades judías. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la respuesta adecuada entonces a la autoridad de Cristo? Veamos en tercer lugar el ejemplo de la sujeción a la autoridad de Cristo. El ejemplo de la sujeción a la autoridad de Cristo. Verso 28 al 32, el Señor va a decir una maravillosa parábola. Muy sencilla, pero muy profunda. Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, es decir, las autoridades judías. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Vamos a enfocarnos primeramente en el segundo hijo, en aquel que dice sí, pero al final dice, terminan no yendo. Aquellos que dicen sí voy y no fueron, son aquellos que se consideran dignos, como los escribas, fariseos y los saduceos, se consideraban dignos. No necesitan de médico. Jesús les había dicho que son los enfermos quienes necesitan médico, no los sanos. Ellos se creían sanos. Ellos no se veían enfermos de sus pecados. Se mofan en decir, en hablar, pero no dar fruto. Solo hay hojas, como en la higuera. Al igual que el segundo hijo que respondió, sí, Señor, y no fue, no se trata de hablar, sino de dar evidencias de la sujeción a Cristo. Recuerden el ejemplo de la higuera, que aparentaba tener fruto, pero no tenía. Y esto es lo que ocurre con este hijo. Dice, sí voy,
apariencias, algo externo, de boca. Sí voy, pero al final no va. Ellos se mofaban, estas autoridades judías, con decir, somos judíos. Y si somos judíos, somos pueblo de Dios. ¿Será esto verdad? No. Notemos el lenguaje que usa el mismo Juan el Bautista. En Mateo 3, del 8 al 10, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Recuerdan la higuera? La higuera no tiene fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis en decir algo de boca, simplemente. Dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. ¿De qué le sirve decir? Somos judíos, tenemos la descendencia judía. De nada. De nada. De nada sirve. De nada sirve tener las credenciales, llámese judíos. De nada sirve, porque no es a través de descendencia. No es a través de descendencia que se es pueblo de Dios. No es así, hermanos. Sé que una parte de la iglesia cristiana en general considera que el pueblo judío es el pueblo de Dios. Pero eso no es lo que dice el texto. Juan mismo le dijo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, no es por descendencia. No se entra al cielo por descendencia. Es por la fe, una fe personal. Y hay dos frutos que vamos a ver que evidencian esa fe. O mejor, hay dos clases de fruto, o dos frutos al menos, vamos a ver hoy, que son los frutos que Dios demanda, que demandó de ellos y que sigue demandando de nosotros hoy. Y estos dos frutos se encuentran muy claros aquí, en esta parábola. Y los frutos se evidencian en aquellos que dijeron que no. O aquel primer hijo que dijo, no quiero ir. En las costumbres judías, un padre no daba consejos a su hijo o opción. Cuando un padre le decía, hijo, ve a trabajar a mi viña, no le estaba pidiendo el favor, estaba dando una orden. El hijo debía reconocer la autoridad de su padre y decir, sí, señor. Pero este dijo, no voy. Rechazó la autoridad inicialmente. ¿Pero qué nos dice el texto? Arrepentido. Arrepentido fue. Los publicanos, como Mateo, que era publicano, y las prostitutas al final van a terminar yendo primero al reino de los cielos. Y el pueblo judío va a terminar siendo excluido. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. Y ahí está el otro fruto. Arrepentimiento y creer, es decir, fe. Eso es lo que Dios demanda. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento tiene que ver con la idea o cambiar mi forma de pensar. Cambia mis sentimientos. Lo que antes yo consideraba bueno, ahora lo considero malo. Eso significa arrepentimiento. Y la fe es creer, poner toda mi confianza en el Señor, reconocer su autoridad. Así que la única manera de evidenciar la sujeción a la autoridad de Cristo es a través de los frutos. ¿Qué frutos entonces estaba demandando Jesús de este pueblo representado en la higuera? Al menos estos dos, arrepentimiento y fe. ¿Los encontró? No estaban, no habían, no se evidenciaba. Tenían una confesión de boca, pero no les alcanzaba con eso.
Estos frutos son los más importantes y los esenciales. Arrepentimiento y fe. De resto, de nada sirve. Estos judíos mantenían en el templo, ayunaban 2 veces a la semana, hacían largas oraciones, eran muy disciplinados, daban limosnas, vivían una vida religiosa muy conectada con las cosas de Dios. Pero esos no son los frutos que el Señor estaba buscando. Jesús no vino a buscar un fruto. Ustedes sí están orando, están viniendo a la iglesia, muy bien, pasan la prueba. No. Esos no son los frutos que el Señor quiere. Claro que es importante todo esto, venir a la iglesia. Pero los frutos esenciales siempre van a ser arrepentimiento y fe. Esos son los verdaderos frutos. Porque si usted tiene esos frutos, va a querer ahora asistir a la iglesia, va a querer ahora orar, ya no por obligación, porque toca, por cumplir algo, porque es una regla puesta, sino porque ahora usted ya ama a Cristo. Y como ama a Cristo, se sujeta voluntariamente a su autoridad. Le reconoce. No tiene que luchar con que si amo a Cristo o no. No. Ahora usted lo ama y quiere obedecerlo voluntariamente, ya no como una carga. Cristo ya no va a ser una carga para usted. Ahora Cristo será su perla de gran precio. Aquello que por Cristo es capaz usted de dejarlo todo. Si se tiene que quedar sin nada por causa de Cristo, usted va a elegir a Cristo. ¿Por qué? Porque va a comenzar a ver a Cristo como su mayor tesoro. Como su mayor tesoro. Eso es lo que se necesita. Y eso es lo que el Señor vino a buscar. Si pueden notar, el Señor no vino a decir, ¿cada cuánto asistes a la iglesia? Al templo. ¿Cada cuánto oras? ¿Cada cuánto ayunas? No. Vino a buscar los frutos, arrepentimiento y fe, y no los halló. Por eso esta parábola nos refleja la esencia de lo que el Señor quiere. Este hijo que dijo, no voy, pero se arrepintió, creyó y al final obedeció. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso los pecadores son los candidatos perfectos para la salvación. Los publicanos y las rameras eran lo más despreciable para el pueblo judío. Eran considerados no pueblo de Dios. Sin embargo, son los que terminan creyendo en Jesús. Recuerden, Mateo mismo era publicano. Se juntaban. De hecho, criticaban, una de las críticas que hacían estas autoridades judías eran, Jesús que dice ser el Salvador, amigo de publicanos, de pecadores, de rameras, sí, porque ellas sí creyeron en él. Pero el pueblo, la mayoría, no creyó en Jesús. Así que, hermanos, Dios demanda de nosotros los mismos frutos que demandó de aquellos. El problema fue que no los encontró. Ellos tenían una confesión adecuada, la descendencia adecuada, los ritos adecuados, pero no tenían la esencia, no había fruto. Si el Señor te pide ese fruto hoy, ¿consideras que estás arrepentido y tienes fe en Él? A eso va a venir el Señor, a demandar lo mismo que demandó de aquellos. Si ellos no pasaron la prueba por no tener este fruto, ¿qué nos hará pensar a nosotros que si Él viene y no encuentra eso,
nos va a decir, sigan, pueden entrar al reino de los cielos. ¿Le llamas pecado a tu pecado? ¿O simplemente le has cambiado de nombre? ¿Te sujetas bajo la autoridad de Cristo o pretendes tú mismo ser la autoridad de tu vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Bajo la autoridad de Cristo o tú mismo te has puesto como autoridad? Como dice uno de los lemas, ¿no?, de hoy en día, mi cuerpo, mi decisión, mi. ¿Cómo vives? ¿Bajo qué autoridad vives? ¿A quién rindes cuentas? No se puede pretender decir, Señor, Señor, hicimos esto, aquello. Si ustedes notan, esto tiene algo muy similar a Mateo capítulo 7 al final, donde el Señor concluye el sermón del monte diciéndoles, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús lo explica, dice, porque en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos esto, echamos fuera demonios, en tu nombre los echamos fuera. Hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor Jesús. Predicamos en tu nombre. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo así? ¿Eso no era echar fuera demonios y todo eso no era algo bueno? Sí, es algo bueno. Pero faltaba la esencia, lo más importante, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Esos son los verdaderos frutos que el Señor viene a buscar, a demandar de nosotros. El resto debe nacer de allí. Debe nacer de allí, de un corazón transformado. Cristo, a quien toma, transforma. No podemos decir soy cristiano si mi vida no ha sido transformada. Cristo, a quien toma, transforma. ¿Por qué? Porque Él tiene un poder transformador. Es por esa razón que el alcohólico deja de ser alcohólico. El drogadicto deja de ser drogadicto. El promiscuo deja de ser promiscuo. El adúltero deja de ser adúltero. El fornicario deja de ser fornicario. ¿Por qué? Porque Cristo, a quien toma, transforma. Lo transforma. Ese es el poder de Dios. Eso es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Transforma. Nunca nos deja igual. El Señor transforma. La pregunta es, ¿consideras que eres diferente o sigues igual que el año pasado? Si sigues cometiendo los mismos pecados, quizás tu vida no ha sido transformada. Es decir, no conoces a Cristo. Todo cristiano peca, es una realidad, pero no practica el pecado, que es diferente. Una cosa es pecar, otra cosa es que mi pecado se vuelve una práctica constante en mi vida. Arrepentimiento y fe son dos características que te están definiendo hoy en día. Lo contrario al arrepentimiento es el orgullo. Yo no necesito, yo estoy bien, yo no soy tan malo. Eso es orgullo. Y lo contrario a la fe es la incredulidad, no creer en Cristo. Y si yo no creo en Cristo, jamás me voy a sujetar a Él, porque no lo considero como mi rey. Quizás de boca sí, pero no es el que dice, sino el que hace la voluntad de Él.
Recuerde que si no se sujeta voluntariamente a la autoridad de Cristo, si usted hoy en día no se arrodilla voluntariamente y se sujeta a la autoridad de Cristo, voluntariamente, algún día usted lo va a hacer a la fuerza. Porque así está escrito. Un día, todo ojo lo verá. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla tendrá que doblarse delante de él. Voluntariamente o involuntariamente, pero toda rodilla se doblará. Se doblegará ante él. Y tendrá que reconocer a la fuerza su autoridad. Pero ya no habrá tiempo para salvación. ¿Es usted un pecador? ¿Reconoce esta mañana que es un pecador? Tranquilícese. ¿Por qué? Porque usted es el candidato perfecto para la salvación. Si usted hoy en este sermón se ha sentido más pecador, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor quiere. De que usted no se vea justo. De que usted no se vea como ellos. No tenemos necesidad de arrepentimiento. No, por el contrario. Si usted hoy se ha sentido más pecador, es porque usted es el candidato perfecto para la salvación. Así que, iglesia, confíe en Jesús. Reconozca su autoridad. Él es el Señor de la iglesia. Él es la autoridad. Ustedes no deben venir al culto solamente por un deber, por cumplir un deber, sino por amor a Cristo, a quien usted se sujeta. Por amor, no por obligación, porque al final se va a volver una rutina, una carga. ¿No les ha pasado eso? Que hasta en un trabajo, usted inicia al principio como queriendo, después se vuelve una rutina, después lo hace de mala gana, después usted ya no rinde como rendía antes. Después usted ya se quiere llegar 20 minutos después e irse 20 minutos antes de su trabajo. ¿Por qué? Porque se convirtió en una rutina. Eso no es lo que quiere el Señor con nosotros, sino que lo amemos y que nuestro deleite sea Él. Como dijo el salmista, mi porción o mi herencia es Jehová. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Es Jehová. Con eso me conformo. Así que la iglesia debe sujetarse a Cristo. Así como una esposa se sujeta a su esposo. ¿Por qué una esposa se sujetaría a su esposo? Porque reconoce su autoridad. Porque reconoce su autoridad. Sería tonto pensar que una esposa dijera, yo reconozco la autoridad de mi esposo, pero no me voy a sujetar, porque entonces no está reconociendo su autoridad. De la misma manera, como iglesia no podemos decir, somos una iglesia que nos sujetamos a Cristo, si no reconocemos su autoridad y si no hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La iglesia es de Él, no es de un pastor, no es de una familia, no es una herencia, no es algo que se pase. Si tengo un hijo varón, pues la iglesia va a quedar herencia. No, esto no es un negocio. La iglesia no es un negocio. La iglesia es de Él. Por eso Jesús cuando llega al templo dice, es mi casa y será llamada casa de oración. Cualquiera podía haberle dicho a Jesús, ¿tu casa? Pero tú no, ni trabajaste acá. Fuimos nosotros los que ayudamos a construir este templo tan grande. Fuimos nosotros en medio del trabajo, haciendo ofrendas. No, es mi casa, dice el Señor. Es que todo es mío. En pocas palabras Él está diciendo. Así que esta iglesia es de Él. Y se debe hacer lo que Él dice. Amén. Así que Cristo vino a demandar fruto y vendrá de la misma manera. Él es nuestra esperanza. Y que cuando Él vuelva seamos considerados, al menos cuando Él venga, seamos considerados siervos inútiles. Porque al menos el siervo inútil hace lo que el Señor le dijo que hiciera, al menos. Al menos seamos considerados de esa manera. Que seamos como aquellas ovejas apartadas a la derecha. Y no como los cabritos
apartados a la izquierda para la condenación. Cuando el Señor venga, iglesia, estemos preparados. Cuando Él examine nuestro corazón, examine su higuera de su corazón, puede haber ese fruto, arrepentimiento y fe. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, a dar gracias al Señor por su santa palabra. Amado Padre Celestial, en esta mañana estamos tan agradecidos, Señor, porque tu palabra, Señor, quebranta la roca, quebranta la dureza de nuestros corazones, transforma vidas. ¿Qué haríamos, Señor, si tú no nos hubieses dejado tu santa palabra, por la cual tu Santo Espíritu transforma nuestras vidas? ¿Qué haríamos, Señor, sin ti? Gracias, Señor, porque en esta mañana has quebrantado nuestro orgullo de creernos a veces superiores, de no mirar a nuestro pecado como pecado. Pero en esta mañana, Señor, hemos visto que tú consideras seriamente el pecado, Señor. Porque al final fue nuestro pecado el que te llevó a la cruz. Fue por nuestras culpas, por nuestras rebeliones, que el justo murió por nosotros, los injustos. De manera que, Señor, entre nosotros no hay justo, ni siquiera uno. No hay ninguno de nosotros que se pueda levantar un día y decir: Señor, yo entré aquí al reino de los cielos porque fui bueno, porque fui mejor que los otros. De ninguna manera, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser tan grandes como aquel publicano o aquellos publicanos considerados los más pecadores. Ayúdanos a ser tan grandes, Señor, como aquellas prostitutas llenas de arrepentimiento y de fe, que reconocieron sus pecados, se postraron ante ti, siendo los candidatos perfectos para la salvación. Que nuestras vidas, Señor, se llenen de ese fruto, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento para reconsiderar nuestro caminar, para reconocer nuestro pecado, para llamarle pecado a lo que hacemos, y fe para creer en el único camino, en el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera ser sujetos a su autoridad, ser obedientes a su palabra, porque con arrepentimiento y fe podremos hacer las cosas que estamos haciendo ahora: venir a la iglesia, orar, leer nuestras Biblias, venir a los ayunos, pero ahora lo haremos ya por amor, y no solamente como una carga, como una obligación, como una regla que debemos cumplir. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Ayuda a tu pueblo, a tu iglesia. Padre bueno, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a hacer algunos anuncios, pero antes